1. Atentos y atentas, por favor. La lingüística del texto, o también llamada textolingüística o lingüística textual, es una disciplina lingüística que tiene por objeto de estudio al texto. ¿Qué es el texto? El texto es una unidad o acontecimiento comunicativo verbal que tiene plenitud de sentido y es poseedor de propiedades que veremos más adelante. Entonces, la lingüística del texto es una disciplina lingüística que tiene por objeto de estudio al texto. ¿Qué es el texto? El texto es el acontecimiento comunicativo verbal, es decir, aquella unidad que tenga plenitud de sentido, o sea, poseedor de propiedades. Bien, continuamos. Van Dijk es uno de los principales representantes de la lingüística del texto. Él nos dice sobre la lingüística del texto que esta disciplina, ojo que él la considera ciencia. Pero profesor, entonces, ¿qué es? Es una disciplina lingüística, valga la redundancia. Ahora, si te dicen ciencia, solo Van Dijk la denomina como ciencia. Muy bien. Esta disciplina lingüística para Van Dijk pretende explicar cómo a través de estructuras textuales, o sea, cómo a través de textos, individuos y grupos elaboran determinados contenidos y cómo esos otros individuos o grupos adoptan determinados contenidos. Ejemplo, el éxito es para aquellos que tienen el potencial de seguir adelante aun cuando fracasan en el intento. Bien, este contenido ha sido elaborado con una finalidad. Cuando este texto llega al receptor, ¿cómo es adoptado? ¿Cómo es recibido? Bien, cómo la información me lleva a formar decisiones, deseos, actuaciones. Es decir, que el texto es capaz de modificar el comportamiento, cómo tus reglas, tus normas, tus costumbres, tus convenciones, tus valores se forman y transforman debido a la información del texto. Entonces, he ahí la gran importancia de la textolingüística o lingüística del texto, cómo las estructuras textuales llevan a formar deseos, decisiones, actuaciones, cómo el texto puede modificar mi comportamiento. Y eso lo saben a la perfección determinados individuos y grupos. Ahora, la finalidad del texto no siempre es positiva. Por ejemplo, yo estoy muy triste porque académicamente he tenido un desacierto. Texto que dice que el éxito es para aquellos que tienen el potencial de seguir adelante, aun cuando fracasan en el intento. A partir de este texto, de esta información del texto, mi comportamiento va a variar, pues porque ya no voy a estar cabizbaja, de pena, ya no, porque este texto me ha ayudado a darme ánimos y continuar con el objetivo que yo tengo. Ahora, no todos los textos tienen finalidad positiva. Mira acá, vía alerta BCP, tienes una transferencia retenida para activar tus operaciones y evitar el bloqueo de tus cuentas. Ingresa aquí. Tú ingresas ahí, te piden datos. Con esos datos, entonces a través de internet pueden vaciar tus cuentas. No todos los textos tienen finalidad positiva. Hay textos que tienen modalidades o que constituyen modalidades de estafa. ¿A partir de qué? A través de textos. Y ahí la gran importancia del texto, porque el texto es capaz de modificar tu comportamiento de compra por la influencia de un texto publicitario, tu comportamiento de índole electoral debido a que ante un discurso político, esto puede cambiar. Ante una información en el periódico u otro, puede haber cambios actitudinales en la persona, sí. Bien, con estos datos, si hubiera alguna duda me indican, tengo que continuar. Supongo que puedo continuar, ¿no? ¿Tienen chat para responderme? Emojis también tienen, por favor. ¿Qué ha pasado? Están cansaditos. Ya. Listo. Continuamos. Muy bien. Ahora. Gracias. Ahora sí están interactuando. ¿Qué es el texto? El texto viene del latín textus, que significa tejido. Etimológicamente, el texto es un tejido hecho de palabras que permite expresar ideas. Entonces, el texto viene del latín textus, que significa tejido. Etimológicamente, el texto es un tejido hecho de palabras que permite expresar ideas. El texto es la unidad mínima de análisis de la lengua. El texto es la unidad mínima de análisis de la lengua. No, profesora, porque en semántica es la oración.
En morfología es el morfema, en semántica es el sema, y en textolingüística es el texto, la unidad mínima de análisis de la lengua. El texto también es entendido como un producto verbal, que puede ser oral o escrito, que puede ser breve o extenso. Este producto verbal, oral o escrito, es establecido mediante negociación, procedimientos de negociación entre emisor y receptor. Claro que sí, porque para interactuar no lo hacen los dos al mismo tiempo. Hay ciertos mecanismos de negociación que permite aportar espacio a que la persona A se exprese y espacio a que la persona B se exprese. Entonces, esos procedimientos de negociación están muy relacionados a lo que es el texto, porque el texto es un producto verbal, oral o escrito. Bien, mantienen una línea de continuidad, porque el texto tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un fin o final. El texto es la unidad comunicativa que tiene plenitud de sentido. El texto es una unidad comunicativa con plenitud de sentido. Recuerda que en el ámbito de la lingüística textual. ¿Es producida con una intención por parte del emisor enunciador? Sí. ¿Está relacionada al contexto situada en situación en la que se produce? Sí. ¿Está estructurada por reglas? Sí, porque mantiene la coherencia. Bien, eso sería en cuanto a lo que es el texto. Continuamos. ¿Una simple colección de oraciones e ideas es texto? No, no es texto una simple colección de oraciones o una lista de ideas, porque el texto va más allá de ello. Bien, entonces, continuamos. Textualidad. ¿Qué es la textualidad? Viene a ser la propiedad, requisito, condición o atributo que debe tener una manifestación verbal, ya sea o mensaje para ser considerada texto. Bien. Ahora, o sea que no toda manifestación verbal es texto. No, no toda manifestación verbal es texto. O sea, una simple colección de oraciones o ideas no es texto. Tiene que haber unidad. Y en este caso, los mecanismos de textualidad son la adecuación, intencionalidad, cohesión y coherencia, que es lo que deberíamos enseñar, ¿no es cierto? O debería mostrar el texto para que para que, digamos, tenga como atributo esa manifestación verbal y pueda ser considerada texto. Por ahí alguien me dirá, a ver, débeme un ejemplo de manifestación verbal que no sea texto. Por ejemplo, mi esposo trabaja en provincia y yo me anoto cosas que van sucediendo en casa. Y en este caso anoto deuda, pagar banco, colegio, no, y anoto ciertas cosas. Cuando mi esposo me llama, me dice, Milagros, ¿qué de nuevas en casa? Yo le digo, deuda, pagar, banco, hijo, colegio, reunión, invitación, colegio, profesores, mamá, hospital mal. Entonces se sonríe y me dice, estás hablando como Tarzán, me dirá, ¿no? Esa manifestación verbal no es texto. Ese mensaje no es texto. Ah, profesora, porque se nota, pues está hablando como Tarzán, porque no hay conectores, pues profesora, le falta conectores, cohesión. Ya, pero ya lo voy a cohesionar. Hay una deuda por pagar en el banco, una reunión en el colegio de nuestro hijo el día de pasado mañana. Hay una invitación para el próximo mes al colegio de profesores y me indican que tu mamá está mal de salud en el hospital. Ahora sí tiene cohesión. ¿Es ahora texto? Todavía no, le falta algo más. ¿Pero qué le va a faltar? Coherencia. ¿Cómo? Si se entiende. Yo veo que tiene unidad de sentido lógico. Es que la coherencia no solamente tiene que ver con unidad de sentido lógico, la coherencia también tiene que ver con el orden lógico. Ah, ya, de esas 4 cosas, profesora, lo primero que usted ha debido comunicar coherentemente es que la mamá está en el hospital. Lo segundo, que la deuda en 2 días se tiene que pagar, la deuda del banco. La reunión de su hijo creo que era un día, pasado 3, 4 días, la reunión del hijo. Y por último, al próximo mes es el curso, ¿no? Que se va a dictar en el colegio de profesores. En ese orden, ahora sí hay coherencia. Ahora sí, la manifestación verbal o mensaje puede ser considerada texto. Bien, veamos cada una de estas propiedades textuales, propiedades que debe reunir un texto para ser considerado como tal. Propiedades que debe de reunir manifestaciones verbales o mensajes para ser consideradas texto. Muy bien. Adecuación. Como su nombre lo dice, adecuar. Mi mensaje yo lo tengo que adecuar cuando me comunico con preuniversitarios que cuando me comunico con niños de 6 o 7 años. Bien, la adecuación consiste en eso, en que el emisor seleccione con acierto recursos lingüísticos que te da la lengua. ¿Para qué? Para que el texto se comprenda y el receptor pueda interpretar. Toma en consideración la situación comunicativa para que me entiendas un poquito mejor la adecuación.
cuando yo le explico el tema, el concepto de sílaba y qué es sílaba a mi estudiante preuniversitario, le puedo decir, en educación, mi situación comunicativa, estudiantes preuniversitarios, le puedo decir, chicos, la sílaba es la unidad fonética fonológica en que se divide la palabra. Por ejemplo, la palabra carpeta tiene 3 divisiones fonológicas, fonético-fonológicas. Cada una de estas constituye una sílaba. Ah, ya. ¿Cómo se divide una palabra en sílabas? Eso quiere decir, sílaba, sí. ¿Qué sílaba? Cada una de los componentes de una determinada palabra. Muy bien. Ahora, si yo tengo que explicar el mismo tema de sílaba a niños de 6 años, no les voy a decir, pues chicos, la sílaba es la unidad fonética fonológica en que se divide la palabra. No, porque en ese caso la manifestación verbal no llega a ser texto. ¿Por qué? Porque el receptor no me puede interpretar, no me puede comprender. ¿Y cómo lo convertimos ese que era texto en un contexto preuniversitario? ¿Cómo lo convertimos ahora en texto propiamente dicho para niños de 6 años? A los niños de 6 años le diré, buenos días, hoy día vamos a jugar. ¿A qué, profesora? A las palmaditas. ¿Ah, sí? Yo quiero jugar, me dirá. Yo también. Por ejemplo, la palabra carpeta. ¿Cuántas palmaditas utilizamos para pronunciar la palabra carpeta? Carpeta, 3, me dirá. Y la palabra celular, celular, 3 también, profesora. Y la palabra mesa, mesa, 2, profesora. Muy bien. Cada una de esas palmaditas representa una sílaba. Ah, ¿eso es sílaba? ¿Cómo dividimos la palabra? Sí, cada una de esas secuencias en que se divide la palabra se le denomina sílaba. Ahora, esa manifestación verbal sí es texto. ¿Por qué? Porque tiene adecuación. Ahora sí el estudiante de 6 años me entiende que es una sílaba. Eso es la adecuación. ¿Se entendió qué es la adecuación, chicos? Tengo que continuar. ¿Se entendió? Listo, muy bien, gracias. A través de los emojis interactuamos. Por favor, hagan un pedido expreso a este Gmail para que nos creen emojis de la A, la B, la C, la D y también el sí y el no, ¿ya? Para que interactuemos de manera más rápida. Intencionalidad, su nombre lo dice. Propósito, meta o finalidad comunicativa que el emisor quiere conseguir a través del texto en el receptor. Es decir, el objetivo que tiene al crear el texto. Bien, yo salgo a pasear con mi esposo y de repente estoy en una de esos grandes centros comerciales y le digo, qué linda cartera, mira ya, qué hermosa cartera. Jamás había visto una cartera así, ¿eh? Jamás tampoco había tenido una cartera de esa calidad. Y alguien me dirá, ¿cuál es la intencionalidad? Pues, ¿cuál es la intencionalidad de esa manifestación verbal? ¿Tiene intencionalidad o no? Porque si no la tiene, pues no es texto. Si la tiene, sí. Claro que la tiene, ¿no es cierto? ¿Y qué le estoy pidiendo? Cómprame esa cartera. Esa es la intencionalidad. Toda manifestación verbal que tiene intencionalidad y tiene estas 4, por lo menos estas básicas, se considera texto. Profesor, ¿y qué es la cohesión? Su nombre lo dice. Cohesión, unir, vincular. La cohesión tiene que ver con ello, con el encadenamiento de palabra con palabra, frase con frase, oración con oración, idea con idea. ¿Para qué? Para que el texto se entienda. ¿Y cómo se va a entender? Se va a entender porque tú puedes leerlo. Si yo te digo deuda, pagar, banco, no, pero eso no tiene cohesión, usted está hablando como Tarzán. La cohesión es, hay una deuda por pagar en el banco, profesora. Ah, allí sí tiene cohesión. Allí sí vinculo palabras, frases, oraciones o ideas, si fuera el caso, para que el texto se pueda entender. Más que entender, para que se pueda decodificar. ¿Listo? En eso consiste la cohesión. Tiene que ver con los conectores, las referencias al interior del texto y sobre todo, también coherencia no solo es conectar, coherencia también tiene que ver con evitar la redundancia. Ah, porque si yo digo, la mamá sale a trabajar, la mamá cocina, la mamá atiende a los hijos, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, es un texto demasiado redundante. Y cuando hay redundancia no hay cohesión. Ah, profesora, la cohesión es vincular con conectores, ¿no? O signos de puntuación, correcto. Pero también es vincular, ¿no? Estas palabras, oraciones para que tengan sentido, es decir, evitar la redundancia. Bien, la cohesión tiene que ver con mecanismos léxico-gramaticales. La coherencia. ¿Qué entiende por coherencia? Por coherencia entendemos sentido, sentido lógico. Ah, ya, profesor. Entonces, puede ser una manifestación verbal que usted lo pueda leer, pero sucede que al momento de leerlo,
encuentra de que un ovni ha venido a su casa ayer y ha conversado con usted sobre el examen de admisión que se va a tomar este domingo. Y Alice se reirá, ya pues tiene cohesión, tiene intencionalidad, pero profesora, ¿cómo que el ovni ha venido a conversar del examen y quiere dar el examen? No, eso no tiene coherencia. ¿Qué tiene que ver? La coherencia tiene que ver con la unidad de sentido lógico. No hay sentido lógico, porque no está demostrado realmente la existencia de estos, y menos que hayan venido a conversar conmigo sobre el examen de admisión, ¿no? Entonces, no hay sentido lógico, profesora, ¿no? Se está contradiciendo. Además, la coherencia no solamente tiene que ver con el sentido lógico, recuerda que también tiene que ver con el orden lógico. Bien, la coherencia global, que trate sobre el mismo tema, sobre el mismo asunto. Coherencia lineal, que el tema esté articulado en ideas y secuencias. Coherencia local, que haya un orden lógico entre los enunciados, o en el enunciado sería mejor en la coherencia local, que haya un orden lógico en el enunciado. Tiene que ver con una coherencia semántica, significado literal. Coherencia pragmática, significado de acuerdo al contexto. Bien, eso sería lo correspondiente a la textualidad. Recuerda que para que una manifestación verbal o un mensaje sea considerado texto debe tener adecuación, adecuado a la situación comunicativa para que se entienda, adecuado al tipo de receptores para que el texto se entienda. Intencionalidad, que mi mensaje tenga un objetivo. Cohesión, que el texto esté vinculado y no haya redundancia. Coherencia, que tenga sentido lógico y que tenga orden lógico. Bien, chicos, con esto podemos continuar con la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya saben, si hay duda, consulta, levanten manito electrónica o dejen pregunta en el chat. Continuamos. Tipos de información. En el texto tenemos dos tipos de información. Por ejemplo, acá, y el texto puede ser breve o puede ser extenso. Dice, mamá, ha llamado el abuelo, dice que quiere hablar contigo. Punto. ¿Quién? David. O puede ser todo este libro, ¿no? El texto puede ser breve o puede ser extenso. Bien, ahora, sea breve o extenso, el texto tiene dos tipos de información. El rema o comentario y el tema o tópico. Profesora, ¿qué es el rema o comentario? El rema o comentario es la información realmente nueva. Ah, cuando te han dejado, por ejemplo, el libro o esta nota y no lo has leído, ¿es rema o comentario? Sí, porque es información nueva. No lo he leído. Señorita, ¿y qué es el tema o tópico? El tema o tópico es la información que ya conoce el receptor. Ah, profesor, entonces cuando la mamá leyó esta nota, ya no es rema, porque ya lo leyó, ya conoce de qué trata. Tema o tópico. Este libro, cuando se lo compró usted, profesora, era pues rema o comentario. Como ya lo ha leído, hijo todavía está por acá, como ya lo ha leído, pues para usted pues ya es tema tópico. Bien, ahora, el rema o tema tienen un equilibrio, ¿no es cierto? Y esto va a ir asegurando el interés de la comunicación. Entonces te van poniendo remas que capten tu atención. Y el equilibrio de estos remas que se van convirtiendo en temas va a asegurar la comprensión e interés de la comunicación, o sea, promover a que se siga leyendo. Su adecuada correlación permite que la comunicación tenga éxito. ¿Por qué? Porque voy a culminar con la lectura de este texto. Y eso es éxito, porque se ha terminado de leer. Convertir los remas en temas. Bien. Ahora, ¿qué es la tematización? ¿Está relacionado con los tipos de información en el texto? Sí. Pero ¿qué cosa es tematización? Tematización consiste en que los remas y temas van cambiando. ¿Y cómo cambian, profesora? Con la decodificación que hace el receptor, con la lectura que hace el receptor. ¿Ah, sí? Sí, porque un rema, cuando lo decodifica o lo lee el receptor, se convierte en tema. Ah, ¿y cómo se llama ese fenómeno? A eso se le llama tematización. Cuando el rema, a través de la decodificación del receptor, va cambiando y se convierte en tema. Eso es tematización. La tematización es base de la progresión temática. ¿Y qué cosa es progresión temática? La progresión temática es un mecanismo que dosifica y organiza el desarrollo informativo o la información del texto. ¿Y cómo lo organiza, profesora? En temas y remas. Ah, ya, entonces la tematización, el rema se decodifica, se convierte en tema. Esto es base de la progresión temática porque la progresión temática tiene que ver con organizar la información del texto. ¿Y cómo organiza el texto en su interior? Con remas y temas. Por ende, si me dicen cuál es la base de la progresión temática, la tematización. ¿Qué es la progresión temática? El mecanismo que me permite dosificar
y organizar la información del texto a través de remas y temas. Tenemos 3 tipos de dosificar y organizar la información del texto, que se denominan progresión de tema constante, progresión de temas derivados y progresión de tema lineal, que los trabajaremos en la siguiente diapositiva. Bien, chicos y chicas, trabajamos en la siguiente diapositiva, que es una progresión de tema constante, de temas derivados y de tema lineal. Bien, la progresión de tema constante es aquella en la que el tema se mantiene a lo largo del texto. Profesora, pero si el tema se mantiene a lo largo del texto, la mamá cocina, la mamá trabaja, la mamá, entonces, profesora, habría redundancia y eso no puede ser texto. Por eso, para que exista una progresión de tema constante y que el tema se mantenga a lo largo del texto, recurrimos a mecanismos de sustitución para evitar la redundancia. Utilizamos sinónimos, hipónimos, hiperónimos, entre otros mecanismos que nos permitan evitar la redundancia para que se pueda producir una progresión de tema constante. En este breve texto, aquí yo te propongo una progresión de tema constante. Aquí hay una progresión de tema constante. ¿Cómo así? A ver, analicemos. Marta y el auto es el rema 1. Todavía yo no he leído. Ah, pero una vez que lo lea este rema 1 se convierte en tema 1. Vamos a leerlo. Marta vio un auto que le gustó. ¿Cuál es la idea central de esta parte? Sobre Marta y el auto, que cuando no lo leí es rema 1. Como ya lo leí, tema 1, Marta y el auto. Ella en principio no tenía intención de comprar un vehículo. Cuando no lo leí, ella y el vehículo constituyen el rema 2. Como ya lo he leído, ¿a quién se refiere con ella? A Marta. ¿Y a quién se refiere con vehículo? Al auto. Profesor, el rema 2 sigue siendo el tema 1, Marta y el auto, solo que está utilizando mecanismos de sustitución. Sigamos. Sin embargo, esta mujer, después de ver aquel modelo de Ford, tomó la decisión. Profesora, entonces el rema 3 sería mujer y modelo, correcto. ¿A quién se refiere con mujer? A Marta. ¿A qué se refiere con el modelo de Ford? Al auto. Este rema 3 se refiere también a Marta y el auto, perdón, a Marta y el auto, pero no lo está repitiendo tal cual, porque si no caería en redundancia, está utilizando mecanismos de sustitución. Entonces, aquí la información está organizada de la siguiente manera, que el tema se mantiene a lo largo del texto a través de mecanismos de sustitución. A eso se le llama progresión de tema constante. Progresión de temas derivados. El tema se subdivide en subtemas, en remas. Es usual en los textos expositivos. Bien, en este pequeño texto vamos a encontrar progresión de temas derivados. ¿Cómo es Marta? Mi rema 1 es Marta. Como ya lo he leído, este tema 1, Marta. Bien. Físicamente es una chica joven de unos 25 años, alta y delgada. Señorita, el rema 2 es su físico, correcto. Ya lo he leído, entonces sería tema, ¿no es cierto? Sería tema. Tema 2, no. ¿Por qué? Porque me habla del físico de Marta, entonces sería tema 1 sub A. Debe haber sub B, sub C. Veamos, porque si no sería de tema constante. En cuanto a su carácter, es extrovertida y le gusta divertirse. Profesora, el rema 3 es su carácter. Como ya lo he leído, un momentito, no es tema 3. ¿Por qué? Porque es el carácter de Marta. Tema 1 sub B. Su trabajo es de empresaria. La ocupa mucho, pero es rentable. El rema 4 trabajo, pero no es tema 4. ¿Por qué? Porque habla sobre el trabajo de Marta. Entonces, tema 1 sub C. Esa es una progresión de temas derivados. Progresión de tema lineal. Al tema se le añade un rema. Y este rema será el nuevo tema del siguiente. Profesor, aparece un trabalenguas. Veamos. Mira, la progresión de tema lineal, te acuerdas de una cadena. La profesora ha dicho progresión de tema lineal, me acuerdo de una cadena. Listo. Dice que al tema A se le añade un rema B. Y este rema B será el nuevo tema del siguiente. O sea que en la siguiente, profesora, se va a repetir. Sí. B se repite y presenta un nuevo rema C. Ah, profesora, en la siguiente se va a repetir C y va a darte un nuevo rema que es D. En la siguiente se va a repetir D y te va a dar un nuevo tema que sería E. Y así sucesivamente como cadenita. A eso se le llama progresión de tema lineal. Veamos.
En este texto, en este pequeño texto, hay progresión de tema lineal. Tema 1, rema 1, Marta. Ya lo he leído, tema 1. Marta vio el coche. Entonces, Marta, mi rema, coche. Bien, que deseaba comprar. El auto, ¿a qué se refiere con el auto? Al coche. El rema 2 se repite en la siguiente a través de un mecanismo de sustitución. Entonces, el rema 2 en la siguiente constituye el tema 2, coche, porque coche y auto es lo mismo. Un nuevo rema, dice moderno de la casa Ford, profesora, sería el rema 3. En la siguiente, esta empresa, ¿qué se refiere con empresa a la casa Ford? Profesora, en la siguiente, el rema 3 constituye el tema 3 de arranque y te presenta un nuevo rema. Rema 4 motores, y así sucesivamente en la siguiente, como una cadenita. Esa es la progresión temática y con eso hemos terminado. Ahora, recuerda, en esta progresión temática, los 3 textos se tratan sobre Marta. En 2 de ellos, Marta y el auto. Pero el orden de la información es distinto. En la progresión de tema constante, Marta y el auto, Marta y el auto, Marta y el auto, y con mecanismos de sustitución para evitar la redundancia. En la progresión de tema lineal también es Marta y el auto, pero es Marta y el auto y la casa Ford y los motores. Los motores, se repite el rema, ¿no? Y la progresión de temas derivados, que el mismo tema se subdivide en A, B o C, una clasificación. Bien, chicos y chicas, con eso hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. Bien, si hubiera alguna pregunta me indican porque yo tengo que pasar a lo que es la parte práctica, por favor. Bien, listo chicos, entonces no hay preguntas, puedo continuar con la parte práctica. Muchísimas gracias, voy a detener la presentación. Inmediatamente les voy a presentar, aquí está la